esta cuarta de feria. Hoy vamos a abordar el asunto de la producción audiovisual, que es el hilo conductor de este ciclo, desde la perspectiva, si no levanto polémica, utilizo la expresión de la industria cultural, pero como sé que este es un término que puede levantar polémicas y demás, tómenlo simplemente como una referencia, sin ánimos de nada más. Y vamos a estudiar y a reflexionar sobre lo que hoy es el mundo de la producción audiovisual. Vamos a levantar un poco la cabeza y vamos a ver el panorama en términos generales de por dónde circula el negocio de la producción audiovisual internacionalmente. Para esto, bueno, la idea, como les dije ayer, es que vamos poniendo capas al tema de la producción audiovisual, vamos enfocando de distintos puntos de vista este complejo mundo que es la producción. Bueno, pues para hablar de esto hemos invitado a Edmundo Gil Casas, al que ya me adelanto a darle las gracias por haber aceptado la invitación de La Real, y hago una brevísima presentación. Él me ha dicho que diga en principio que Edmundo Gil Casas es licenciado en física. Sí. Licenciado en física. Y que su producción audiovisual es de 14 películas. Y también me ha sugerido que destaque que es el productor del Laberinto del Fauno y de Nadie hablará de nosotros cuando hagamos nuestro, sobre todo. Aunque, como digo, su trayectoria es de 14 películas. Entre ellas La Dama Boba, El Día Sin Fin, Sin Noticias de Dios, Baton Rouge, La Mina y otras. Es una persona de larga experiencia y con grandes conocimientos sobre el asunto, y desde luego una persona idónea para ilustrarnos sobre este mundo. Así que le dejo la palabra, una vez más agradeciéndole el que haya aceptado la invitación. Espero que el debate sea un debate tan animado y rico como el que tuvimos ayer, y que tengamos tiempo para para agotar las preguntas como ayer hicimos. Así que tiene la palabra don Edmundo Gil Casas. Bueno, quería agradecer no sé si se me oye, a José Luis y a La Real por invitarme. Y nada, vamos a empezar. Mi idea era situar el audiovisual canario partiendo de una imagen general del cine universal, para centrarlo en los países de nuestro entorno, en España y en Canarias. Entonces me voy a ayudar del PowerPoint, porque tengo muchos datos que son de cifras y es un poco arduo de seguir, pero bueno, apoyándome de él voy a tratar de situaros. Pues básicamente el audiovisual genera industria y una gran interacción con la sociedad. Es lógico, los puestos de trabajo, un valor añadido, que ya veremos si es bueno o malo, que algunas veces, pero en principio ahora hay miles de productos nuevos que se están desarrollando en 3D, series interactivas, hologramas, realidad virtual, y no sé lo que nos deparará. Yo supongo que no llegaré a ver más sistemas de producción y de inventos cinematográficos. Pero vamos, está en continuamente evolución tanto las cámaras como el sonido, y luego el otro día leí que se había abierto una sala que era una especie de esta sala de parque de atracciones con efectos especiales. Ya no sabemos qué hacer para meter a la gente en el cine, ¿no? Bueno, entonces
Siempre lo audiovisual, y sobre todo en los últimos 100 años, ha sido un reflejo de la cultura y las costumbres. Vemos ahí cómo evolucionó la moda, los armamentos, las neveras, las máquinas que había antes. Y es un complemento para mucha gente de la historia, o sea que ya no solamente podemos ver parte de la historia en los libros, en la palabra escrita, sino que los biopics y los documentales nos acercan mucho a lo que hemos sido, sobre todo en la historia reciente. Con lo cual yo creo que el pasado audiovisual, en cuanto a un reflejo de la sociedad próxima en la que vivimos, es una forma de acercarse a un pasado que es un valor que tiene, que considero que es... Esto no me funciona así, vale. También en el caso de España, el español, voy a decir español sin complejos en vez de castellano, es un tema que no se ha utilizado mucho. O sea, la posible interacción que podía haber tenido entre España y América Latina, no como un colonialismo de España sobre América Latina, sino como un camino de ida y vuelta, no ha funcionado. Ha habido un programa que era un programa para el cine, que era un programa de Ibermedia, cuando se reunían los jefes de Estado de los países europeos, que se decidían, financiar ese programa. La financiación fue poco a poco diluyéndose y el programa de Ibermedia no resolvió nada, porque además, se fue muriendo poco a poco. Todavía existe, pero la financiación es muy poca. Las televisiones tampoco han coproducido, no han coproducido televisiones españolas con el resto de televisiones, salvo muy pocas veces. Se han coproducido más películas que se han planteado las televisiones coproducir proyectos audiovisuales. Independientemente que tienen un gran éxito, porque hay series, yo que voy bastante a Cuba, hay series que de alguna forma son una locura en estos países, tanto en Cuba como en Venezuela. La gente se lo intercambia en los pendrive y de un sitio para otro hay una gran locura por eso. No sé si será alguna forma de evadirse de la realidad de esos países, pero bueno, yo me planteé una vez que estuve hablando con gente de allí, tratar de que en una cadena cubana pusieran esas series, que seguro que si se me diera el ser de audiencia que tienen esas series en Cuba y en Venezuela sería muy superior al ser que tienen esas series en España. Por ejemplo, series como Aquí no hay quien viva, y ahí me uno a la broma que hizo Évole sobre con Maduro, como con doble sentido, de Aquí no hay quien viva, pero son cosas que de alguna forma le liberan de la realidad que viven, y que de alguna forma yo creo que las televisiones que no pueden emprender esas series porque no se las pueden comprar, tenían que regalarlas, igual que los productores españoles hacemos con nuestras películas. Nosotros, productores españoles, generalmente regalamos nuestras películas en esos países, y lo podían hacer perfectamente, entre otras cosas porque sería una forma, y ya no solamente hablo de Cuba y Venezuela, sino sería una forma, si hubiese esa interacción de venta que otros países la tienen, sería una forma de dar a conocer nuestros actores y que funcionaran en las dos partes, que es la mejor forma de que un producto sea exportable. Si os preguntara cuál ha sido la forma que ha tenido el cine americano de vender su forma de vida, el American Way of Life, seguro que muchos me dirían que ha sido el cine americano. Ahí hemos conocido los vaqueros, hemos conocido la forma de vivir, la importancia. Ellos lo han tenido siempre claros, ¿no? Y ahí voy a contar una anécdota que yo, a finales de los 80 y principios de los 90, nos reunimos una serie de productores con un señor que se llamaba Jack Valenti, que era el presidente de las distribuidoras americanas, un hombre muy importante. Eran productores, gente del Ministerio de Cultura, que tratábamos de convencerle en una comida de que hubiese una cuota de mercado, es decir, que por tantas películas americanas se pudiera poner una, cada 3 películas americanas una. No nos hizo ningún caso y al final del día nos dijo que, no sé si por el vino o por lo que fuera, que el cine americano lo tenían claro, que no solamente era el cine americano, que ya era un negocio en sí brutal,
con sus distribuidoras, que todo el mundo reconoceréis, el León de la Metro o la Estatua de la Libertad, sino que ellos lo dedicaban para vender sus industrias, sus coches, sus hamburguesas, en fin, ellos lo han tenido siempre muy claro. Entonces, en este programa, bueno, esto lo estoy pidiendo para atrás, porque no me repita, pero estupendo. El cine americano tiene fama de ser una industria muy liberal, pero no lo es. En todos los países, en todos los estados americanos hay un porcentaje muy grande, ellos llaman tax rebate, que es que lo que se gastan después lo retoman en una especie de... Y ese tax rebate, de alguna forma, en algunos estados es del 30 y 30 y tantos por ciento. Fijaros que nosotros estamos hablando del Canarias del 40%, con lo cual es un tax rebate importante. Ellos siempre, o sea, cuando hubo unas negociaciones en el año 2014 en la cual que se iban secretas, que todo el mundo lo denunció, que eran las negociaciones de libre mercado entre la Unión Europea, Canadá y Estados Unidos, ellos siempre tenían claro que querían dejar el audiovisual completamente fuera. No querían, bajo ningún punto de vista, negociar el audiovisual. Y aquí os doy unos datos para que lo veáis, que eran datos de la Comunidad Europea del año 2015. El cine americano era capaz de vender 8.300 millones de dólares anuales y el cine europeo solamente 1.900. Y la cuota de mercado que tenía el cine europeo en Estados Unidos era del 6,1% y la del cine americano en Europa del 61,4%. Veáis los números y por qué a ellos no les interesaba nada introducir. De hecho, esas negociaciones se fueron, y no sé si ahora se retomarán, o no, creo que Trump las quería retomar, pero vamos, están paradas, pero el audiovisual ellos lo tenían claro que tenía que estar fuera de las negociaciones. Ahora hay una parte, es que yo me estoy haciendo un lío con las... No sé si voy para adelante o para atrás. No, lo arreglaré. ¿Lo ves que va a ser un problema? ¿Eh? ¿Con esto a lo mejor? Sí, quizás con esto vayas mejor. Vale. Pues me he ido lejísimo. Ahí está. Me he estado nervioso y he empezado a darle a esto. Y ahora puedes por aquí. Vale. Ahí estaba. Perfecto, perfecto. Y es con este, ¿verdad? Bueno, voy a hacer una especie de lo que yo pienso que puede ser el futuro audiovisual. Hay una necesidad de nuevos contenidos. Todo el mundo quiere producir. O sea, de alguna forma las plataformas están completamente enloquecidas con producir. El cliente es un cliente universal, pagas una cuota, lo mismo lo puede ver en España que en cualquier país, son ingresos mensuales, con lo cual no tiene ningún problema, son como si pagásemos la factura de electricidad. Y ya muchas plataformas nos sugieren con los datos, cuando entramos, los nuevos contenidos que supuestamente ellos creen que nos van a interesar. ¿Qué pasará con el GAFA y el BAT? Os voy a explicar un poco qué es el GAFA y el BAT. El GAFA, bueno, es una expresión que me hizo gracia, es Google, Amazon, Facebook y Apple, que con Microsoft son las 5 compañías bursátiles que tienen más fuerza, más valor bursátil. Y el BAT son las correspondientes en China, que son Baidu, Alibaba, que seguramente lo habéis oído hablar. Y bueno, estas plataformas están tratando de entrar en el audiovisual. Y no solamente están tratando de entrar en el visual, sino que... Esto aquí tengo un problema porque es que no está... No entiendo... Ha habido un problema de desconexión. Bueno, si me permitís voy a agarrar mi ordenador. Es que no sé dónde hay, que no...
tiene que ser antes. Ahí estaba. Sí, pero bueno. Entonces aquí... Esto es para atrás y eso es para adelante, ¿no? Esto es para atrás y esto es para adelante. Vale. Para atrás y esto para adelante. Es que está descompresor. Ahí Sí. vas hacia el principio. Ahí voy hacia el principio, sí. Vale. Y ahí vas hacia el final. Vale. Gracias. Bueno. Bueno, estas plataformas que tienen todos nuestros datos y que son tienen un potencial económico brutal. Ya podemos hacer pagos con ellas, entrar en con nuestros ordenadores, nuestras cámaras, podemos hacer pagos por internet y tal, y pensaban entrar en el mundo bancario. Os voy a hacer me voy a ir un poco de la visual para que veáis la importancia y el poder que tiene. Entonces, ellos en principio estaban muy preocupados porque los impagos, pensaban entrar en el mundo bancario, los impagos que tenían les iban a crear mala imagen dentro del mundo bancario, ¿no? Y entonces tenían una especie de cómo resolvemos eso. Entonces, os voy a dar unos datos del año 2014 y 2015 de lo que han hecho los chinos, que como sabéis China es un país controlador, y la interacción que ha tenido con estas plataformas digitales, porque ellos han creado dos cosas que a mí me parece fascinante, que ha sido el crédito social y el pasaporte del consumidor. Alibaba tiene un reconocimiento, igual que vemos en las películas, un reconocimiento facial, ha creado cámaras de un reconocimiento facial que pueden reconocer 120 caras por segundo. Y en un entorno de donde tienen sus oficinas han puesto 400 cámaras que, si multiplicáis el número de posibilidades de reconocimiento facial, son 4.000 millones de posibles caras que pueden detectar. Si pensamos que por la noche no pasa nadie por las calles o que pasa mucha gente por ahí más cámaras o lo que sea, solamente el 0,1% de esta capacidad son 4 millones de personas diarias que pueden ser identificadas por esas caras. Os digo un poco Estos empiezan a colaborar con el gobierno chino y el gobierno chino le pasan imágenes de los sospechosos y ellos las detectan. Incluso ellos detectan la gente que se pasa, por ejemplo, por un paso de peatones que de mala manera, pasan los datos al gobierno y les queda suficiente multa. Es un mecanismo de control absoluto de la población. Es el digital controlando lo físico. Y entonces decía Jack Ma, que es un ejecutivo de Alibaba, queremos ser los ojos y el cerebro de las ciudades. A mí me parece una afirmación que da un poco de escalofrío. Y el gobierno chino lo justificaba. El objetivo es establecer una sociedad socialista, armoniosa y promover la honestidad, la confianza y la integridad de los ciudadanos. Si pensáis, con el cálculo que hemos hecho antes de las 400 cámaras, el gobierno chino tiene ya 150 millones de cámaras instaladas y piensa instalar otros 400 millones más. Las tiendas que pone Alibaba, que es el Amazon chino, ya coges las cosas, miras un espejo y sales. O sea, se paga por la cara, es como una especie de nuevo password, igual que nosotros damos el eso, ellos van y pagan por la cara. El Banco Central de China, dependiente del gobierno, y esta empresa han creado una cosa que se llama el pasaporte del consumidor. Y son puntos que una empresa CIMA dependiente de Alibaba, a su criterio, dibuja en el perfil del consumidor. Es decir, si compras muchos pañales, eres un consumidor fiable, porque se supone que tienes una vida fiable. Si te pasas muchas horas jugando a los videojuegos, no eres nada fiable porque eres un vago, no trabajas, Si son mecanismos de control, yo no sé cómo consideran al que ve mucho porno, y si es bueno, fiable, o bajará puntos o subirá puntos, o si el porno es gay, no tengo ni idea. Pero hasta tal punto llega esto, yo no sé si habéis visto una serie que era Black Mirror, que estaba todo el mundo buscando el like, hasta tal punto llegan eso que ya los propios chinos en sus tarjetas de visita
ponen su puntuación con este mecanismo que les da la propia plataforma. O sea, que la propia plataforma, los puntos que da es una especie de prestigio social que tiene la persona cuando o sea, ya no necesitan que te metan en las NEF si no haces un pago, ya no necesitas que haya una comisión bancaria que te mire si eres un buen pagador y te van a conceder el crédito. Y el sistema, este sistema extraño que no depende de nada, es un sistema completamente es una verdad única, es el que te dice que te da el préstamo, que no, ya cuando llamamos muchas veces es que el sistema no lo permite, aquí tendrá su completa función, porque el sistema ya será un mecanismo de decirnos sí o no desde un punto a través de unos algoritmos que no sabremos nunca. Occidente no es un sistema que controle como el chino, que el chino parece ser que quiere controlar a la sociedad completamente y esperemos que no lo haga nunca, pero la posibilidad es un poco escalofriante. Los estudios últimos, hablando de eso, para hablar de la capacidad financiera que tienen, sostienen que dentro de 10 años solamente quedarán los 5 bancos más grandes y que sean estas empresas, que son las más fuertes en el sistema bancario, sin problemas de cash flow y con una gran capacidad financiera, los bancos del futuro. Ya están creando, fijaros la importancia que tiene. En el periódico de hoy venía que Amazon iba a repatriar aproximadamente 300.000 millones de euros del dinero que tienen los paraísos fiscales, que es un tema que hablaremos después, y pensar que el Producto Interior Bruto de España son 300.000 euros, fijaros lo que es. Y si los bancos tienen que financiar solamente el 5%, o sea, los bancos tienen que tener el 5% del dinero que mueven, fijaros la capacidad brutal que tienen esas empresas. Entonces yo me hago una serie de preguntas. ¿Quién decidirá la política financiera y monetaria? Ellos controlarán el mercado de bienes, ya no dirá el lechero es que me compra la leche muy barata y después los intermediarios lo venden muy cara. Son ellos los que van a ser intermediarios y punto de venta al mismo tiempo. Fijarán los precios a los productores, nos cobran a nosotros en cuanto compramos algo y seguro que ellos pagan a los productores a que ellos los compran dentro de 5 o 6 meses, con lo cual hay un tema de dinero que puede mover también y generar dinero. Me preguntaréis, ¿qué tiene que ver esto con el audiovisual? Están interesadísimos en entrar en el audiovisual. Ya lo tienen. Van a hacer unos contenidos, serán los nuevos superbancos. Van a crear los nuevos contenidos, que al margen del cine americano que hemos hablado antes, venderán lo que quieran. Nos marcarán la forma que tenemos, el gusto, la moda, los valores, la moralidad, el pensamiento político. Serán como el gran hermano, serán más que el gran hermano, serán un gran padre, un gran dad. Pregunté a Jorge, ¿cómo comparo los grandes pensadores del siglo XX o XXI con los pensadores actuales? Y sustituiremos a Immanuel Kant, Karl Marx o Walter Benjamin por Steve Jobs, Mark Zuckerberg o Jack Ma, que es el que antes decía que querían ser el cerebro, los nuevos cerebros de las ciudades. Es un poco escalofriante. Hace 2 meses y medio, el director de Apple, ante el Senado americano, sin cortarse, declaró: nuestras sedes fiscales y sociales volverán a Estados Unidos cuando haya un sistema fiscal que nos convenga. Y conocéis la comunidad económica que tiene con estas empresas para que paguen sus impuestos. Declaran del orden de 6 millones de euros estas empresas, pagan unos beneficios que no son nada. Tienen cuentas en paraísos fiscales, que habéis visto recientemente, que las tenían, y tienen un entramado de empresas para la evasión y para tributar donde no cuestan nada, no contribuyen en absoluto al bienestar social, utilizan pues las estructuras de cable de la telefonía, las repetidoras, los satélites, que están hechas por los propios gobiernos y no devuelven nada. Son defraudadores
la moralidad suya es el dinero, egoístas, y la gente joven entra cuando tiene 10 años o 12 años en el circuito, o sea, serán los que sustituirán a nuestros padres y maestros ya desde muy pronto. Es un poco... ¿Cómo vamos a regularlos? Querían que los operadores quieren cobrar, por eso están regalando todos los sistemas de telefonía, están regalando, tienen paquetes de que puedes ver cualquier cosa, es que necesitan... plantean cobrarles a las plataformas de contenidos para emitir. Espero que las operadoras paguen impuestos de alguna forma. Y la Unión Europea pretende legislar, aunque tiene una estructura tan mastodóntica que de alguna forma es tan lenta, pero yo espero que de alguna forma trate de regular su funcionamiento y que espero que no sea que se dejen, que se coordinen con ellos para controlarnos mejor, como hace... Noticia de una semana, que ha salido hoy en el periódico. Bueno, por ejemplo, Trump se plantea reducir, o sea, no sé si será por el comentario que le hice, el comentario de Apple inicialmente, pero ya ha reducido el impuesto de sociedades del 35 al 20%. Y estas compañías podían repatriar 900.000 millones, que es una cantidad brutal. Y para que entre ese dinero han hecho una amnistía fiscal del 13%, que será mucho menos. Ahí os hago el comentario de que será lo que... Apple se plantea de comprar Netflix, con ese dinero que tiene. Ya tiene una televisión. Facebook ha comprado la competencia de YouTube. Amazon ya tiene su plataforma de contenidos, que por cierto lo han echado todos por un problema de denuncia de las feministas, pero los han echado todos. Ya están aquí los Big Data. La única forma de la gente de visual es aclimatarnos a lo que hay. Como dicen los cubanos, resolver, que es resolver el día a día. O sea, eso va a ser el futuro, pero que es un futuro que ya está. Que ya está. Porque además los productores dependemos de las cadenas de televisión y de las plataformas para producir. Son ellos los que tienen el dinero y los que deciden los contenidos. Bueno. Vamos a hablar del cine audiovisual después de esta especie de ciencia ficción que yo, bueno, que os he planteado antes. Vamos a hablar del cine americano que supuestamente es tan liberal. Hay un pacto no escrito en todas las distribuidoras americanas en las cuales no se dejan distribuir películas dobladas al inglés. De hecho, hay muchas series, Las chicas del cable se ven todos los idiomas, menos en inglés, porque no hay... Pero vamos, es imposible, y empezarán a hacerlo, claro, porque hay un pacto no escrito entre que no se pueden distribuir películas que en su idioma original, tienen que ser en su idioma original subtitulado. En España si se distribuyera solamente en versión original subtitulada sin doblar, los estudios decían que la cuota de mercado del cine americano bajaría del orden del 55%. O sea, fijar que aparte del escudo que tiene en su propio territorio, es una cinematografía que está muy protegida y supuestamente es tan liberal. Os voy a hablar del cine francés. El cine francés es el sexto lugar en el mundo. Tiene 6 de los 25 títulos más vistos en USA y Canadá. En España hacen 7,5 millones de recaudación y en Francia el cine español aproximadamente unos 2 millones. Y nosotros tenemos el español. El español me refiero en la comparación de que el mundo hispanoparlante no tiene nada que ver con el mundo que habla francés, ¿no? Hay dos organizaciones que llevan funcionando desde hace mucho tiempo, que es el CNC francés y Unifrance. Para fijar la política constante del Ministerio de Cultura francés, Jacques Lang, que fue el ministro de Cultura de la época de Mitterrand, la actual presidenta del CNC francés ya trabajaba con Jacques Lang desde 1984. Es una ley que ha tenido una idea clara, una constancia clara y que no ha tenido bandazos de un sitio para otro. En España la ley depende unas veces del director, otra vez de la venta de entradas, otro del número de espectadores, otro del historial de productor de los últimos 3 años,
Otro del baremo del productor y director. Ahora va a salir un nuevo reglamento. Ahora están haciendo un nuevo reglamento del Ministerio de Cultura y el anterior fue hace menos de un año. Otra característica es que el cine francés se financia a sí mismo. Un porcentaje de las ventas de entradas, sin subir el precio de las entradas, va directamente a un organismo especial, que es una agencia que lo distribuye entre las nuevas producciones. Y en Francia no se lo acusa, lógicamente, de ser una actividad subvencionada. El importe anual del cine francés son 671 millones. Una cantidad importante, 150 millones, vienen de esos impuestos de las entradas, que no son impuestos, sino una parte del IVA y una parte del IRPF de la producción va a esta especie de fondo común, a esta agencia independiente que es el CNC, que después lo distribuye. Y 521 millones de las televisiones, que es una obligación de la Comunidad Económica Europea, que el 5% de lo que ellos facturan en publicidad tienen que invertirse en la producción audiovisual. Comparando con España, tenemos 70 millones que depende de la voluntad del Ministerio de cada año, del momento político, que de la gala de los Goya nos metamos con el ministro de turno, ¿no? 130 millones de las televisiones y de los operadores, ese 5% de lo que se ha hablado antes. Si veis, es el 28% de lo que dedica Francia, que por lo menos debía duplicarse, porque me refiero, porque no tiene nada que ver la población española, o sea, me refiero, no llega a ser el doble de la población francesa que la española, y estamos solamente en el 28%. Cuando los productores españoles quisimos montar una agencia independiente para no depender de cada vez en el Ministerio de Cultura, nos dijeron que en España no hay impuestos finalistas, o sea que los impuestos van a un lugar común y no hay impuestos destinados, esa es la excusa que nos dieron, no hay impuestos destinados a financiar una cosa específica, sino como una caja común para que después el Ministerio de Hacienda lo distribuya. En Francia, además, hay una especie de formación en las escuelas con talleres y actividades escolares a la gente muy pequeña, porque ellos mantienen, como hemos visto antes, que la historia moderna de nuestro país está en nuestro cine, con lo cual, cuando se acerca el niño educado de alguna forma en amar su cine, yo creo que la mejor forma de ver los años 50 o 60 es ver las primeras películas de Berlanga, que te das cuenta de cómo era la gente, cómo era vestida, cuál era la relación, la forma de vivir, ¿no? Pues ellos lo tenían claro. Como decía Berlanga, ya que he hablado antes, que el cine español no necesitaría un legislador, sino un buen traductor de francés que imitase las leyes francesas a España, que era simplemente traducirlas. Italia se ha hecho una ley justamente el año pasado que ha empezado a funcionar el 1 de enero de este año, que pasando muy rápidamente copia directamente la ley francesa. Se hace desaparecer, ellos dicen textualmente en la ley, se hace desaparecer la incertidumbre anual sobre los fondos destinados al cine. Este importe no debe bajar de 400 millones. Se establece una forma de financiación de la actividad audiovisual con un 12% de la recaudación en el IRPF y en el IVA. Es una agencia independiente también, es una agencia. Y el consejo anterior, el antiguo director general del Ministerio de Cultura, se crea una administración independiente donde no han tenido problemas de caja única y es idéntico al cine francés. He dado esta parte para que veáis por dónde van los temas de financiación. Ahí no he entrado ni en las desgravaciones fiscales ni en las desgravaciones por rodar en Canarias o rodar en otro sitio, ¿no? Los países de Europa y todos los países han visto la cantidad de actividad y de dinero que genera para una economía local lo del cine. Aquí en Canarias, yo no sé cuánto será, es un dato que se me escapa, la importancia de los rodajes aquí. Pero es importantísimo, y sobre todo para los productores, porque nosotros algunas veces para llegar a conseguir el dinero necesario para rodar una película, estas desgravaciones fiscales son importantísimas porque nos cubre ese
dinero que nos faltaría para llegar a producirlas. Hay unas formas de desgravación, hay básicamente 3 formas, que son los reembolsos efectivos, tú haces un gasto y automáticamente te devuelven el dinero cuando terminas la película. Hay unos incentivos fiscales que tienes que hacer la película, hacer el gasto y después hacer una declaración de impuestos, y a través de esa declaración de impuestos, en el paso del tiempo, devuelve el dinero, que es como funciona aquí. Y hay unos fondos cinematográficos nacionales o regionales que de pronto por rodar en tal sitio os dan un dinero a piñón fijo. Eso pasa en algunas autonomías y en algunos países de Europa. En la tercera, los fondos estos que otorgan son fondos inmediatos, no necesitan financiación, pero en los reembolsos en efectivo y en los incentivos fiscales sí que necesitas incluso alguna vez hasta 3 años para financiar el dinero que de alguna forma te puedes grabar y que los inversores pueden invertir con el hecho de que lo van a recuperar en su día. Pero como esto es muy complicado, bueno, aquí, y esto lo voy a pasar bastante largo porque es bastante coñazo, que es las degradaciones en cada uno de los países. En Alemania es un 20% de los costes de producción, con un máximo de 4,5 millones. En Austria, el 20%. ¿Veis que va todo el 20%? En Bélgica aquí sorprende que hay hasta un 45%, que no puede exceder el 50% del presupuesto total de producción. Yo no sé, lo traté de averiguar, pero no sé si es que es un 45% sobre el 50%, con lo cual quedaría en 22,5%. Pensemos que sea así. En Croacia es un 20%, en Francia es un 30%, como hemos visto antes, en Hungría el 25%, en Irlanda el 32%, en Italia, como he visto antes, el 30% de desgravaciones, con la posibilidad de llegar al 40% si hay distribución independiente, que eso está muy cerca de Canarias. En Polonia el 50%, esto no me lo creo, pero es el dato que ponía en Polonia. Y en España, que es lo que a mí como productor español me interesa, antes de hablar de las producciones extranjeros, en España, en el territorio español, la desgravación es del 25% del primer millón y después del 20%, salvo en Vizcaya, y Guipúzcoa y Victoria, que es el del 30% y el 35%. Pensar que en Canarias, un explicativo, es del 40 al 45%. Bueno, yo quería explicaros aquí, a ver si puedo poneros un ejemplo para que veáis cómo un productor se plantea una película, que yo creo que de alguna forma para que lo veáis cómo partiendo el productor ejecutivo o el productor gestor busca los proyectos o le viene un director con un guión o desarrolla un guión, deciden los actores, dimensiona el proyecto, cuánto me va a costar, cuántas semanas de rodaje, cuánto va a ser el proyecto y va... en eso se puede gastar 80, 90.000, 100.000 euros, se desarrollan a lo mejor varios proyectos que a lo mejor no se llevan, ese es el dinero riesgo del productor. A lo mejor desarrolla algunos proyectos, tiene una inversión, se gasta dinero, después no sale adelante, no puede recuperar su inversión, pero vamos a hablar de un proyecto que por lo menos que se plantea el productor un coste de realización, rodar, terminar la película y la postproducción de 3 millones y una puesta en el mercado de copias y publicidad de 1 millón. Es un ejemplo de película media importante, diría yo, en el mercado ahora. ¿Qué hace el productor? El productor va a seducir a las cadenas y habla con las cadenas, habla con Antena 3, con Televisión Española, con Telecinco, le dicen lo que tiene que hacer, lo que no tiene que hacer y consigue que la cadena entre. Algunas veces entra simplemente comprando derechos de antena y otras veces entra con derechos de antena y una parte en el porcentaje de producción. No miréis esto porque hay una especie que he tenido... Entonces, el productor con esos contratos, de pronto, ve, vamos a poner un ejemplo a ver lo que consigue el productor. Bueno. Pensemos que el productor en una cadena consigue vender los derechos de televisión por 900.000 euros. Firman el contrato, a lo mejor si es alguna privada se queda con un porcentaje de distribución. Hago aquí un caso para que veáis que la recaudación de las películas que han producido Antena 3 y Telecinco
han supuesto el 75% de la recaudación total en España, porque ellos tienen un sistema de promoción de sus propias películas estupendos, y el resto de las películas son el 25%, para que veáis la importancia que tiene. Pero vamos, dejamos eso aparte y vamos a seguir financiando la película. El productor vende los derechos de codificado, o sea, Canal Plus, 200.000 euros. Quizá una preventa de hechos internacionales por 200.000 y de pronto una distribuidora, que esto es bastante raro, eso es una situación bastante ilegal, que le adelanta 1 millón de euros en copias y publicidad. O sea, el productor tiene 2.300.000 euros que ha conseguido. Y la película cuesta 4 millones, cuesta 3 millones de hacerla y 1 millón para sacarla. Entonces dice, voy a ir a Canarias para complementar la financiación. En Canarias, al coste de producción, que son los 3 millones, se puede añadir un 40% de ese coste en copias y publicidad. Eso es subvencionable, no subvencionable, sino es fiscalmente desgravable. Y entonces ve que podía haber metido el 40% de los 3 millones, que es 1.200.000, en total, él puede conseguir 1 millón, el 40% de 4 millones, 1,6 millones de euros con las desgravaciones fiscales en Canarias. Ya tiene 2.300.000 que ha sacado de las cadenas, con lo cual llega a los 4 millones de euros. Entonces dice, bueno, ¿cómo se hace eso? Monta una asociación de interés económico, por eso veis últimamente que las películas todas se llaman con el nombre de la película, no sé qué, AIE, no sé qué, AIE, esas son asociaciones de interés económico. Es una sociedad mercantil en la cual los socios son los posibles inversores. Los posibles inversores que van a tener una película a desgravarse de 4 millones y ellos se van a poder desgravar el 40% de eso, que va a ser 1.600.000. Los inversores, ¿quién pueden ser los inversores? Los inversores son gente que de alguna forma de su impuesto de sociedades, de sus beneficios, pueden dedicar un 30% de ese dinero para desgravarse completamente y no pagarlo y meterlo en el cine. La asociación económica, entonces, creada con el dinero de los inversores, es donde se va a producir todo el gasto. Y el productor real, por llamarlo de alguna forma, va a tener en esa sociedad un 1%, o 0,5% si son dos productoras, una producción mínima. El 90 y tantos % son los inversores lo que van a tener para tener todo el gasto y poderse desgravar de ese gasto el 40%. ¿Cuándo se pueden desgravar? En cuanto se califica la película. Si la película no se estrena, se pueden desgravar. No depende del número, es un problema de que se haga ese gasto, que esté ese gasto aprobado fiscalmente y que de alguna forma el productor, el inversor, se pueda desgravar. Pero pensar, bueno, aquí crea un problema brutal, que es la financiación de este dinero que tienes conseguido en contratos y que tienes conseguidos con el crédito fiscal de los inversores que van a invertir ese importe en la película. Los bancos están, fijaros, que han financiado la inmobiliaria, que de alguna forma suben los costes de una casa, que de alguna forma el cine nunca sube. Somos unos profesionales tremendos. El cine, dices, una película cuesta 5 millones y es muy raro que pase de un 5% más. Tienen los contratos de venta con televisiones, tenemos contratos con Telecinco, con Antena, que son empresas fiables. No descuentan, hay bastante dificultad. Solo existe una sociedad de garantía recíproca que se llama, que avala 1,5 millones por productora, pensando que por una película como las que os he comentado antes, tiene que financiar casi 4 millones, no llega, incluso te queda parado durante 3 años. O sea, ese aval de la SGR no te posibilita tener una actividad económica, o sea, producir una película y después producir otra, porque ya con ese millón, entonces tienes que ir avalando tú mismo con tu casa, con lo que sea, esperando. Aquí os he preparado una especie de calendario de cómo sería el rodaje de una película. La preparación se gasta aproximadamente un 10% del presupuesto.
En algunas películas, por ejemplo, películas de época, se gasta mucho más, porque tienes que hacer decorados, tienes que hacer un vestuario, tienes que hacer... Pero vamos a suponer que es una película normal, que es una comedia, que es normal. Si empiezas a preparar el 1 de mayo de 2017, para iniciar el rodaje el 1 de julio y rodar un rodaje de 8 semanas el 1 de septiembre, en ese espacio ya necesita el productor, quitando el 10% de la postproducción, necesita el productor gastarse los 3 millones de euros. Y tiene contratos que tiene que descontar. La fecha en la cual el inversor sabe seguro que se puede desgravar es la fecha de calificación. Entonces, el inversor, me temo que es un poco coñazo, pero el 1.600.000 que tiene que invertir el productor y que viene del inversor, lo tiene que financiar también. Y el inversor da unos documentos para desgravar, pero hay un periodo brutal en el cual el productor que hace la película se ve completamente pillado. Se resuelven como se pueda y tal. Luego quería veros unos costes adicionales del rodaje, concretamente en Canarias. Los despachos de abogados ahora, que están actuando mucho aquí, cobran un porcentaje muy grande por la búsqueda de los propios inversores. Son necesarios los despachos porque son los que, y son despachos grandes generalmente, son los que ofrecen la seguridad al productor y fiscalizan de alguna forma al productor para que cumpla lo que le ofrece al inversor. Yo no digo que no sean necesarios, pero las minutas son excesivas, la intermediación por la búsqueda de los inversores es bastante grande, del 10 al 12%, y hay otros costes como una retención que hacen los propios inversores, en fin. Esas sumas van del 15 al 22%. En caso de una película de 1.600.000, se van de dinero que no es para el rodaje, sino para pagar abogados y varios entre 240 y 350.000 euros. Es una cantidad muy importante. Entonces, si yo voy pensando en el País Vasco, que estamos en un 30 y en un 35%, esa diferencia que hace que sea más deseable Canarias que el País Vasco, se acorta. O sea, independientemente, a no ser que tengas que rodar una película en un sitio completamente fascinante, como es lo que tenéis aquí, la geografía, que si de pronto se acorta, si no tienes una necesidad de escenarios naturales muy grandes, se acorta. Añadiendo los desplazamientos, es una diferencia muy corta. Y Canarias yo creo que tiene que tener cuidado con la competencia que tiene en el País Vasco. En los años 90 había unas grabaciones que llamaban en Inglaterra, que eran los Star Shelter, donde iban muchas producciones y por el éxito, por la codicia de los propios productores y por el éxito, se terminó ahogando. O sea, terminó sin funcionar. ¿Qué se puede hacer para optimizar Canarias? Que los inversores vendan, o sea, que los despachos de abogados vendan al propio inversor para que esos documentos que ellos nos dan a nosotros y nos podemos descontar en los bancos, se nos dé antes, incluso al final del rodaje, porque al final del rodaje no hay ningún riesgo. Una película que termina al final del rodaje, no sé que tenga unos efectos digitales complicadísimos, es una película que se va a terminar. Y que no esperen los 4 o 5 meses hasta la calificación, que es cuando no tendría ningún miedo. Eso es lo que propondría. Y a las administraciones. Es una cosa que crear una bolsa de inversores que estuviera fuera de los despachos de abogados, con lo cual se ahorraría un 10 o un 12% de esos costes. Contacto con entidades financieras, que de alguna forma también estábamos de hacer en Madrid, es un problema del productor, pero sería conveniente que entidades financieras vieran la seriedad que tiene el audiovisual. Facilitar la incorporación de profesionales, no los que marca la ley, que son unos jefes de equipo, sino menos cualificados que los jefes de equipo. Y aquí voy a poner Yo, en los años 50 o 60, cuando venían las producciones de Salomon Rushdie en España,
vinieron a Madrid, crearon estudios y se hicieron una cantidad de profesionales que fueron fantásticos. Yo voy a poner un ejemplo en el Laberinto del Fauno. En el Laberinto del Fauno había un constructor que empezó de carpintero, que se llama Carlos Moya, que es un hombre ya bastante mayor, que están trabajando sus hijos, un hombre que le encantaba el cine, empezó de carpintero, y este hombre, cuando Guillermo del Toro y Eugenio Caballero, que era el director artístico de la película, que tuvieron un Oscar, por cierto, este hombre parte los decorados de esa película y la solución de esos decorados, en la idea que tenía el director, en cómo lo dibujaba el director artístico, parte de ese Oscar fue de Moya, que un hombre que empezó de carpintero, que había aprendido con el cine. ¿Para qué os quiero decir eso? Porque yo creo que hay una posibilidad de que haya una especie de talleres o una especie de introducción de profesionales, no de alto nivel, sino profesionales que cada uno ya, en el mundo del cine, que cada uno ya se orientará por si quiere más sonido, o que le gusta más la fotografía, o si le gusta más la construcción o el vestuario, que eso podía facilitar la incorporación de profesionales y que esos profesionales, según su valía, pudieran ir creciendo, porque yo soy físico, vengo del cine fuera, Tano viene de la historia, no venimos del cine, que muchas veces la gente solamente piensa que viene del cine y que es muy endogámico y tal. Es bueno que venga gente de otras profesiones dentro del cine, porque yo creo que aporta mucho más. Y esa incorporación de porcentajes haría que los productores necesitaran viajar con menos equipo a Canarias, con lo cual le aminaría los costes y crearía una estructura aquí en Canarias laboral muy importante. Y que el productor no viniera a rodar las 2 semanas de rodaje que tiene que venir a rodar para tener esa desgravación fiscal, sino que se quedase a rodar toda la película, que esas 2 semanas se convirtieran en 8. Que eso yo creo que es una... Bueno, producciones internacionales, ya he terminado, ya. Los beneficiarios en verde son productores españoles, pero no los productores de la película, los que invierten, sino los que hacen el service. Cuando ellos reciben el dinero en el año fiscal posterior, igual que de la otra forma, porque cuando se realiza el gasto, que es una cosa que no he explicado antes, si nosotros hacemos el gasto en el año 2018, los inversores no se pueden desgravar hasta junio del 2019, o sea que ese periodo largo, es por eso necesitamos que se adelanten los papeles para nosotros poder descontar. Bueno, perdonad porque es un poco... en las producciones internacionales, para que veáis, está incluido todo, ya es la última parte, está incluido todo, menos precisamente, qué casualidad, el administrador, el personal administrativo y materiales y la asesoría laboral y fiscal, o sea, los despachos de abogados. Están incluidos todos en las producciones extranjeras. Esto hablo de una producción americana que viene fuera, donde hay muchos territorios, en las cuales las desgravaciones son del 40%, incluso superiores a las que hay aquí. O sea que España es un captador pero no es el único. ¿Qué ventajas tiene? Pues que no te vas a rodar a un sitio extraño, que te vienes a rodar a Europa, con las ventajas que tiene en cuanto a la seguridad social, en cuanto al tratamiento. Estás rodando en Europa, en Canarias, y que tenéis unos decorados fantásticos. Pero bueno, estáis en un margen que es conveniente que no se traspase, porque puede ser que las producciones vayan fuera. El País Vasco es una gran competencia con Canarias, hay que tener cuidado y yo creo que los mecanismos es aprovechar esto para crear profesionales, para que intervieran en la industria y es un poco todo. Perdonad un poco, he sido un poco caótico en el planteamiento a pesar de todo eso y es un tema un poco arduo y yo creo que no lo he desarrollado como yo pensaba, pero bueno, si os habéis enterado algo, pues nada. Esto es fatal, mucho. Si queréis preguntarme algo... Tenemos más de media hora para...
Así que, adelante. Bueno, primero, muchísimas gracias por la exposición, que ha sido tremenda para mí, nos ha encantado. La primera parte hablando del futuro presente, que es casi película de terror, y la segunda parte intensiva, pero muy práctica, de todo el proceso de producción. La verdad que ha sido genial. Y después comentaste algo de las televisiones, del tema de a lo mejor los porcentajes que se pueden llevar de distribución o algo así, y no profundizaste mucho. ¿Podrías incidir un poco más en ese asunto? Bueno, las televisiones, Antena 3 coproduce y Telecinco también. Televisión Española no. Antena 3, hay una parte del dinero que mete en la película que va en derecho de antenas y otra en parte de coproducción. Y Telecinco igual. O sea que a eso me refería, los porcentajes varían de cada proyecto. Generalmente Telecinco es más acaparadora, por llamarlo de alguna forma, y Antena 3 de alguna forma es más equitativa, sí, pero depende del proyecto, ¿eh? Es que los porcentajes, las cadenas varían, o sea, tienen un determinado número de películas que pueden ser mayoritarios y otros tienen que ser minoritarios. Y nada, y luego así funciona, y luego hay algunas trampas. Claro, porque algunas veces supuestamente una cadena tiene el 20% y a lo mejor tiene más porcentaje. No, pero es que depende de cada proyecto, o sea, no te puedo decir, de cada película es la negociación que se hace el productor y el dinero que necesita. El gasto de despachos de abogados, por ejemplo, en el País Vasco no tienen que... Tienen coste, pero no es como aquí, ¿eh? Tienen coste los despachos de abogados en el País Vasco también, sí. Tienen coste, pero no es como aquí. Más bajo, sí. Yo he rodado recientemente una película y por razones no pude venir aquí, que queríamos rodar y fuimos al País Vasco, y la diferencia te puedo decir que era muy equiparable, teniendo 10 puntos menos, 10 o 15 productos menos. ¿Eh? No, pero el productor, yo voy a rodar ahí una película en castellano, me refería, yo ir a rodar una película en castellano igual que aquí, no irme ya a que me compre la película de televisión vasca y tal, tiene unas cosas culturales igual que aquí, que tienes que tener tanto equipo, tantos directores, pero es igual, el mecanismo es igual. O sea, no es definitorio, no hay que rodar el país en vasco para ir a rodar al País Vasco. ¿Qué valora usted a la hora de presentar un proyecto? ¿Qué es lo que más valora a la hora de decir, pues, voy a seguir con él, voy a producirlo y voy a llevarlo a cabo, ¿no? Pues depende mucho de la capacidad de solución que tenga yo venido al proyecto, porque cuando desarrollas un proyecto, el productor básicamente crees en él, piensas. Es una cosa muy tremenda, porque ya el productor mentalmente parte un poco auto-handicapado, ¿no? En el sentido de que presenta proyectos que crees que le pueden gustar a las televisiones, una especie de autocensura que te pones, porque ellos son los que deciden, es un grupo que depende de lo que deciden. Pues ahora se llevan comedias, ahora se lleva no sé qué, película. Entonces, tú cuando ves el proyecto crees, pero muchas veces te gustan más otros proyectos que no presentan porque piensas que las televisiones no les puede interesar. No sé si es eso lo que quieres. Sí. Y además, son compatibles. Por ejemplo, yo presento mi proyecto en Antena 3, deciden subvencionarlo, luego me voy a Telecinco y... Sí. Puedes presentar, hombre, si es un proyecto que va rodando y te dicen que no, porque ellos están en contacto, ellos saben, solamente son 3 ventanillas, o sea, Televisión Española, Antena 3. Ahora se empieza un poco a abrir más ventanillas con las plataformas. Ya sabéis que hay proyectos que financian ya. Movistar está completamente histérica en producir para que no se les vaya a reproducir mucho, están sacando series continuamente y publicitándolas brutalmente. HBO quiere coger cosas para producir
producir en español porque ya tienen inglés, pero quieren... hay una lucha tremenda por el mercado y por los contenidos. Yo creo que no sé a dónde me va a llevar esto, porque independientemente de la posibilidad de los contenidos influir en la forma de pensar y en todas esas formas, que era especie de locuración mental que yo he hecho, que puede ser un escenario del futuro, pero son ellas las que deciden los proyectos que se hacen. Por ejemplo, en el laberinto del fauno, por ejemplo, es un tipo de película que en España no se suele realizar. Es una empresa que, claro, en un sentido, ¿no? Lo lleva a cabo un poco por el prestigio de las personas que... Pues en el laberinto del fauno yo entré, no cuando estaba la película, entré mucho antes del rodaje y tal, y ellos querían producir a Guillermo del Toro. Y entonces había un guión, y entonces vino una productora que se llama Berta Navarro, que era amiga mía, que había producido ya las anteriores películas de Guillermo del Toro. Tuvieron problemas entre dos productoras mexicanas, y es un proyecto que no desarrollé yo. Es un proyecto que yo entré ahí de productor ejecutivo, que lo financió Telecinco. Yo siempre he sido productor ejecutivo y productor. En el laberinto del fauno fue productor ejecutivo. Era una película bastante cara, y tenía un problema que se estaba yendo del presupuesto completamente, y entré ahí para realizarla. Y bueno, él había producido ya, es una película, Almodóvar le produjo una película, la anterior película. Una película bueno, que le salió bien y que bueno, tuvo éxito y que interesó la cosa esta fantástica de Guillermo. Pero fue un proyecto de Telecinco, en ese caso, que muchas veces tienen proyectos de Telecinco. O sea, yo creo que esta película de la Iglesia ahora es una película, es un remake de una película italiana que estaba... O sea, hay muchas veces que las televisiones generan sus propios proyectos. Pocas, pero casi siempre, algunas veces las generan. Todavía sigue funcionando el tema del paciente. El tema del actor o la actriz, o sigue un actor o una actriz, el proyecto avanza. Estoy solo, perdona. Claro. La primera película que hicimos Tano y yo lo explicó él perfectamente la otra vez. Estábamos viendo un guión y de pronto cuando entró Victoria Abril se desarrolló todo, entró Carmen Maura, después Antonio Banderas es el primer protagonista que hizo. Fijaros, éramos unos primerizos y fíjate qué casting teníamos. Carmen Maura, Victoria Abril y Antonio Banderas. No, la entrada de los actores es fundamental. Si vas por, yo qué sé, sí, lógicamente. Aunque ya los actores, es que valor seguro de un actor que te vaya a vender una película, no hay. El de 8 apellidos vascos, ¿cómo se llama? Dani Rovira. Dani Rovira, pues hay muchas películas que no funcionan. Ahora estrena una que no funciona nada, una que con Carmen Machi, que ha funcionado poco, me refiero. Y en cambio ha hecho 8 apellidos vascos y 8 apellidos catalanes, o sea que supuestamente no es una garantía completa, sí es una garantía para seducir el dinero, en el sentido de que sí que es una garantía para seducir que con el guión que les presentes la cadena piense que puede tener venta, pero bueno, es un tema que algunas veces vas como sobrado. Joder, llevo a Dani Rovira y a lo mejor Emilio Martínez Lázaro, que son el que hizo 8 apellidos bajos, y hizo una cadena que no le interesa. Y te quedas, pero ¿cómo no puede interesar? O sea que no es garantía absoluta. Pero sí ayuda, Lo que pasa es que ¿qué actores son vendibles ahora? Si, por ejemplo, la película que produjo Penélope Cruz, con Mede, que se rodó aquí en Canarias, ¿no? Esa película no funcionó. O sea, no hay garantías. Los actores ahora no son como antes en el cine americano, que de pronto había una película que te hacía uno de los... No. Sí es, en principio, sobre el papel, sí que te ayudan a vender el proyecto. Te ayudan a vender los actores y el director. Hay una anécdota. Un productor va a hablar con la televisión y dice, mire, ¿de qué va la película? No, Luis Willy salva al mundo. Es que no te entiendo, perdona, es que estoy... No, no, pero ¿qué decías? Porque hay una anécdota de Bruckheimer que iba a producir una película y no tenía guión, y una línea
al mundo. La película, para que joda, ¿no? Yo, bueno, agradecerle primero la conferencia, que me ha parecido interesantísima. Y más, lo segundo es una pregunta... ¿No te ha parecido confusa? No, bueno, nuestro grupo somos un certificado de asistencia a la producción. ¿Cómo? Somos un grupo de un certificado de profesionalidad que es asistencia a la producción de obras cinematográficas y tal. Entonces, era para el comentario, porque estoy de acuerdo con lo que ha dicho de que falta personal, oficios de cine. Sí, eso no sabéis lo importante que es. Ay, no, sí, lo sé. Lo sé. No, y es una cosa que dice, bueno, tiene que tener un jefe de equipo. Y eso es lo que realmente hace tejido social y crea... Sí, y me parece muy justa la ley de que el porcentaje tenga que ser de cabeza de equipo cuando lo que se tiene que dar es trabajo a la sociedad. Estoy completamente de acuerdo, Entonces, completamente de acuerdo. Canarias lleva en los últimos años estos cursos que no se ofertan en toda España, ¿vale? Y son prioritarios en Tenerife porque se busca eso. Yo soy de Península, del pueblo de Azcona, y llevo aquí pues 3 años. Entonces, lo que me ha sorprendido, ¿vale?, es que se forma la gente y la producción pequeñita que hay aquí, las productoras que hay, la mayoría son service, y yo me sorprendí mucho cuando vi que no hay una industria canaria de producción propia. Eso lo tienen los vascos, que es otra cosa en contra, eso lo tienen los vascos. Lo tienen, yo soy de Logroño, o sea, sería trabajo en San Sebastián, lo tienen. Y yo me sorprendí mucho al venir a Canarias de que con el turismo que hay, con los hoteles que hay, con las localizaciones que tienen, hay muchas empresas de service, maravilloso, vienen muchas productoras, hay gente preparada y que se está formando, pero yo creo que se debería más incentivar la producción. Oye, cuando se creó, os voy a hablar de un proyecto fallido. Cuando no vengan las medios, ¿sabes? Cuando sea igual irse al País Vasco que venirse a Managua, ¿sabes? Y a mí me da mucha pena, y yo le digo a los chicos de hacer producción. Yo creo que tenía que haber una interrelación, es un poco con lo que hablaba antes del CNC francés, de que esos talleres que se hacían, yo hablo desde el inicio, de los talleres que se hacían para que de alguna forma la gente amara más el cine español, que los franceses son muy, con su cine, son muy respetuosos, a nosotros se nos acusa muchas veces una actividad subvencionada y todo eso, que ya ni el cine americano es una actividad libre, sino al revés, pero es verdad que esta generación, por eso he puesto en los años 60 del cine americano, ahí empezaron a trabajar gente que de pronto se hicieron, bueno, cada uno depende de su valía, de lo que valgas, ¿no? Pero que da una posibilidad en oficios de ir creando una estructura que de pronto venía una producción y no tenía que venir con mucha gente contratada de fuera, venía con poca gente, bueno, con menos gente, y el rodar aquí, hombre, al principio sería con un sistema, a lo mejor no de meritoriaje, porque está, pero favorecer eso, para favorecer, porque como más aprendes haciendo cine, yo aprendí haciendo cine produciendo la película, lo cual es un poco una locura si lo pensáis, pero así aprendí, y también igual, así aprendimos, es la mejor forma de aprender cine. Y yo creo que estos oficios, que no son jefes de equipo, como tú decías, crearían un sistema. Porque las empresas de service tienen un problema, porque como las productoras vienen a rodar poco tiempo, hay un más coste con respecto a la producción fuera, que es un tema complicado, como tienen que sacar su beneficio en un periodo de tiempo limitado. A mí me han ido productores que han rodado aquí y dicen, es que ahí en Canarias las empresas de service son un poco más caras que aquí. Entonces, con este sistema de gente, no quiero esclavizar a nadie en Canarias, lo único que quiero es, me refiero a crear que de pronto cojas un equipo aquí y que, sobre todo, que en vez de dar 2 semanas y irte, que es lo que hacen muchos productores españoles, es que se queden aquí las 8 semanas de rodaje, que multiplica por 4 el dinero que se queda aquí. Hola, al respecto a lo que estás diciendo, y yo llevo 20 años en Canarias, soy vasca, y empecé en una productora de service hace 20 años, cuando no había nada aquí. ¿Ahora se me oye? Sí, ahora sí.
digo que yo soy del País Vasco, pero llevo 20 años en Canarias. Empecé en una... O sea, que le dominaron los dos mundos, ¿no? Sí, efectivamente. Pero bueno, yo empecé en una productora de service aquí hace 20 años cuando no había nada, no había industria ni nada, y en estos 20 años he visto cómo se ha ido creando industria, cómo gracias a los incentivos fiscales hay técnicos, hay material, y hay esas personas que tú dices que pueden aprender oficios y mantenerse en una profesión que hasta que empezaron el tema de los incentivos fiscales era complicado porque aquí solo se venían a rodar anuncios, lo que viene siendo la publicidad, y por eso había muchas empresas de service. Hay pocas productoras de contenido propio, hay alguna, pero muy pocas. Entonces, al respecto de lo que tú dices de hacer oficio, en cierta manera... Ya está hecho, ¿no? Hay técnicos y hay profesionales, y lo que pasa es que los responsables, entre comillas, de la no contratación de los locales son las productoras que vienen de la península. Entonces es un poco... es un tema complejo. Bueno, a lo mejor es que no sabemos que hay es que a mí me sorprende, porque hay una Film Commission que se creó hace unos cuantos años, que creo que hace una muy buena labor. Lo digo también en respecto a otras Film Commissions y personas que oigo que hablan de esas Film Commissions y que no parece que hacen tan buena labor, por lo visto. Bueno, la nuestra lo hace. Tengo, a mi vez, empecé una productora de service, he crecido y ahora tengo una productora de service y soy asociada de la Film Commission, entonces también sé el trabajo que ellos hacen, a los mercados que van, lo que venden, y creo que han favorecido mucho el mercado y el oficio y la industria cinematográfica. Y lo digo con conocimiento de causa, porque cuando yo empecé aquí no había ni iluminación. Yo he visto crecer a las empresas de iluminación, he visto crecer a la industria. No soy tan mayor, pero la he visto crecer y mucho. Entonces, sí que es cierto que cuando vienen las medios, las productoras extranjeras, casi siempre vienen con sus equipos y básicamente les gusta tener un jefe de equipo de ellos y luego a su lado un jefe de equipo local, que es una especie de ayudante, y contratan sobre todo conductores y peones, es lo que más, o sea, básicamente. Y cuando vienen las productoras españolas, a mí me sorprende mucho que se traigan a tanto personal habiendo aquí personal cualificado, porque claro, cuando lo traen de fuera implica los gastos de alojamiento, desplazamiento de dietas y se ¿Sabes por qué puede ser? Se me está... Tiene que ver con la contratación de esos técnicos, que cuanto más tiempo les contraten, más económicos parece ser que les salen, o algo así. Yo no acabo de entenderlo todavía. Te iba a decir justamente lo mismo. Claro, si un productor se plantea rodar aquí en Canarias 2 semanas, se trae todo el equipo que contrata de las 8 semanas restantes. Es una pesquerilla que se come la cola, ¿no? O sea, lo que hay que hacer es que se plantee rodar toda la película aquí. Hombre, no. Lo que pasa es que a veces que se puede y otras veces que no se puede por horarios o por lo que sea, ¿no? Claro, pero tú suponte una comedia, que es a lo mejor identificable, que da igual rodarla en un sitio que en otro, que es un problema de caras de actores y da igual un sitio que en otro. Pues se ruedan aquí a lo mejor 2 semanas en interiores, porque si fuera por lo menos a ofrecer la maravillosidad de los paisajes que tenéis en Canarias, vienen a lo mejor a rodar interiores y se marchan a rodar fuera. Eso, y lo que decías tú tienes razón, tienen como un equipo contratado y contratan peones, conductores y tal. ¿Es así o no es así como funciona? Sí, es así. Entonces, el productor se tiene que plantear ya desde el inicio, pienso yo, porque yo ahora me quiero plantear rodar cuando levante el dinero pero el productor se tiene que plantear al principio que puede rodar toda la película aquí, eso es fundamental. Lo que pasa es que hay veces que puede, que es lo que digo por decorados, y otras veces que no puede. Entonces, el problema está que cuando viene solo durante 2 semanas, se contrata a ese personal. Entonces, lo que ocurre es que al final el oficio en las islas se queda un poquito en las bases, ¿no? Y la gente tampoco tiene una continuidad, entonces no puede vivir de ello de alguna manera. Entonces tiene que, bueno, pues como los actores, combinarlo con ser camarero, con otras profesiones, porque no tiene una continuidad en su profesión. Ese es el problema. Ese es el problema, sí. Por eso decía yo de la producción propia. ¿Sabes? Hay gente. Viene gente, vale, pues cuando van a produccionar de fuera, aquí estamos. Pero mientras tanto, para no ser camareros, que no está nada mal, vamos a hacer nuestros vídeos, que tenemos turistas, tenemos hoteles, hay naturaleza, hay... ¿Cuántas productoras en Canarias? ¿Cuántas? Productoras en Canarias. Más que ni un sitio del mundo. ¿La conoces a todas? No. Los que trabajan ahí, no
votadores. Pero bueno, yo creo que en cualquier caso el tema de los incentivos fiscales ha sido beneficioso para la profesión y para crear... Pero eso es un argumento fantástico, ¿eh? Pero siguen viniendo muchas producciones americanas aquí todavía. Todavía, aunque ahora están paralizadas un poco. No, es que fue un boom tremendo cuando empezaron, ¿eh? Siguen viniendo todavía. Sí. Sí, se ha rodado hace poco Star Wars en Fuerteventura y bueno, se están moviendo proyectos, sí. Pero no podemos esperar a que vengan. No. Nos quedemos sentados en la Y una última pregunta, con respecto a lo que has comentado, Sí. antes me he quedado un poco con lo que has comentado de los despachos de abogados, que esta parte me interesa a mí. Has dicho que en el País Vasco cobran bastante menos que aquí. ¿Es por algún motivo o simplemente que los despachos de abogados Pues que no se está, tirón aquí y... porque ha empezado el País Vasco relativamente hace poco y no está inflacionado, supongo. No se han dado cuenta. Empezaron hace 2 años, el País Sí, Vasco. lo ¿eh? sé. Lo único es que no hay ningún registro exacto de productoras canarias o su personal correspondiente. Sí, la Filcomisión tiene... Sí, la Filcomisión tiene, pero no lo difunden, no lo difunden. Ni siquiera se pueden montar las películas aquí, se pueden hacer postproducción. Yo creo que esa labor, que yo he hecho labor institucional, la Filcomisión no tenía que ser una receptora de, o sea, quedarse aquí, sino que a lo mejor tenía que salir fuera, pero no solamente en España, sino en otros países europeos, hacer una labor de captación, lo hace, ¿no? Hasta hacer una labor de captación. Sí, lo que hace además con sus asociados, que muchas veces las productoras más pequeñas no se pueden permitir el lujo de ir a ciertos mercados porque es caro el desplazamiento y tal, ellos como Filcommission representan, digamos, a sus asociados en los diferentes mercados a nivel internacional, entonces sí que hace mucha labor ¿Cómo internacional. funciona que la Filcomisión Canarias se une a otras Filcommission? No, las productoras canarias que quieran se pueden asociar a la Filcommission, pagas una cantidad al año y eres asociado de la Filcommission. Y la Filcommission lo que hace es viajar a diferentes mercados y representa, digamos, Tenerife y sus asociados en esos mercados. ¿Y qué es lo que hace la Filcommission? Vender Tenerife como lugar de rodaje. Sí, ¿no? Sí. Y también Los las- beneficios fiscales, en las localizaciones, la industria, los profesionales, las productoras que existen aquí, la labor que hacen, todo esto. Si me permite, el día 29 Sí, está pensado. vendrá la Filcomisión también a una conferencia sobre este tema. Más Sí. cosas. Sí, es una labor necesaria, ¿eh? Porque en Europa ya habéis visto los italianos que están muy ávidos y tienen unas relaciones bastante próximas, ¿no? Y bueno, o sea que tenéis margen, pero es un margen a cuidar. Y sobre todo yo la mejor forma que veo es, como decíamos antes, de que venga la gente con menos equipo y contratar más aquí. Bueno, y hay una parte también complicada con el tema de los inversores con respecto a que desconocen mucho lo beneficioso de invertir en el cine. Sí, Todavía. por eso yo una cosa que puede hacer el gobierno canario, yo creo, es que crear esa bolsa de inversores de tal manera que hay gente que quiere invertir en el cine y que nosotros, a los despachos de abogados que intermedian esos inversores frente al productor, ahorrarnos ese porcentaje, que es bastante grande. Que todavía no hay inversores que quieren invertir, sino que hay que buscarlos, hay que convencerles, y ahí es donde creo que está esa labor de los despachos, ¿no? Claro, Por eso cobran. claro, no, sí, ellos lo hacen, ¿eh? Pero lo hacen porque les interesa económicamente, A mí me lógicamente. sorprende con lo beneficioso que es que no haya más inversores que quieran invertir en esta cuestión. Me sorprende muchísimo. Sí, pero si me permiten intervenir como un aprendiz de economista. Un inversor es un señor que tiene €1 y quiere rentabilizar. Y la producción audiovisual tiene que ser competitiva con opciones de inversión como el hospedaje en Canarias. Y es muy difícil competir con la rentabilidad del hospedaje en Canarias. Muy difícil, A pesar de esta cuestión de los incentivos fiscales. a pesar de...
No sale ¿Alguna cuestión más? Bueno, el lunes Jairo López, yo creo que lo conocemos todos, pues ha titulado su conferencia, en este caso sí el título lo ha puesto, que se titula Cómo producir desde una pyme en Canarias, cómo producir cine desde una pyme en Canarias y no morir en el intento. Entonces, creo que Jairo es una persona que ha puesto en pie ese pequeño proyecto y que sigue trabajando ahí, que podemos tener un diálogo profundo sobre nuestro pequeño lugar y sobre nuestras miserias desde el punto de vista de cómo producir aquí. Pues nada, muchas gracias. Muchas gracias por tu esfuerzo enorme y por orientar esta conferencia tanto desde el punto de vista global como particular